veremos cómo funciona. Bueno, vamos a empezar. Vamos a esta primer clase de teórico en esta semana, vamos a tener otra el viernes que viene, este grupo, y esta primer clase es de un tema central en este curso, que es las leyes fundamentales de la dinámica, las leyes de Newton. Como hemos dicho en las clases pasadas, vamos a trabajar fundamentalmente con un objeto puntual. Luego veremos qué pasa con objetos extendidos, es decir, como esta lapicera que puede girar o eventualmente deformarse o separarse de diferentes partes, pero al principio lo que estamos haciendo en esta primera parte del curso no, son objetos puntuales. Y un objeto puntual puede ser esta lapicera, siempre y cuando no rote o no se deforme, siempre y cuando se mueva, todas las partes del cuerpo se mueven exactamente de la misma manera. Entonces, ese gran mundo de objetos en la vida corriente que se mueven como si fueran simplemente un punto es lo que estamos estudiando. Hablamos primero de la cinemática en las clases pasadas y ahora vamos a hablar del vínculo entre las causas del movimiento y el movimiento. Y eso, como sabemos, es el principio fundamental de las leyes de Newton, de las tres leyes de Newton. Bien, entonces, lo que vamos a ver específicamente es ¿qué hace que los objetos se muevan? Esa es la gran pregunta. Y realmente hace 300 y pico de años fue que se dio la gran revolución, enorme revolución, la de Newton, porque hasta ese momento, y los griegos lo decían con mucha claridad, si yo no hago una fuerza para que un objeto se mueva, el objeto no se mueve, yo dejo de hacer la fuerza y el objeto se queda quieto. Tengo que estar haciendo fuerzas, tengo que estar actuando sobre los objetos para que se muevan. Si dejo de actuar, si dejo de hacer una fuerza, el objeto se queda detenido. Y eso era el principio que de alguna forma movía a todo al conocimiento de la física y de la mecánica en particular, hasta que sobre fines del siglo XVII, en la década del 80 del siglo XVII, Newton publica un conjunto de trabajos fenomenales, conocido hoy en día como los Principia. Los principios de Newton en particular contienen tres leyes fundamentales, de las cuales, bueno, la más conocida es la segunda, que vamos a comenzar hablando de la segunda ley de Newton, y que lo que es interesante es que no vincula las causas, que son las fuerzas, lo que hace el entorno de los cuerpos sobre un cuerpo, no lo vincula con el movimiento en sí mismo, es decir, con la velocidad, sino que lo vincula con la derivada de la velocidad, lo vincula con la aceleración. Hay un vínculo no entre fuerzas y velocidades, no son las fuerzas que causan las velocidades, sino que las fuerzas lo que causan son las aceleraciones, ¿no? Ese es el primer tema, seguramente fue lo más maravilloso, lo más novedoso, lo más revolucionario que descubrió Newton, que hay un vínculo entre las fuerzas y las aceleraciones de los cuerpos. Y que está intermediado eso por una cantidad física propia de cada cuerpo, que es la masa. Que no es el peso, vamos a ver después la diferencia entre esas cosas, pero en principio lo que descubre Newton, y lo formula en lo que se llama su segunda ley, es que hay los objetos que interactúan con un determinado cuerpo, generan una acción sobre el cuerpo, y es en particular la acción fundamental es la aceleración, y que está mediado, o lo que se opone a que una dada fuerza mueva, acelere a un determinado cuerpo, es la cantidad de materia, que es lo que comúnmente llamamos la masa de ese cuerpo. Me gustaría, para probar un poquito, a ver si alguien toma la palabra y me puede decir en sus palabras qué es lo que dice la segunda ley de Newton. A ver cómo funcionamos con esto de interacción. Tenemos por ahora 65 tímidos, que ninguno quiere tomar la palabra. Alcanza con que muevan el mouse en la parte de reacciones. A ver, tenemos... No tenemos a nadie todavía. Bueno, no tenemos a nadie que esté pidiendo la palabra. Bueno, a ver, tenemos por un lado... Tengo el chat, pero nadie pidió la palabra. Están hablando por los mensajes, profe, acá. Sí. Están hablando por los mensajes. Yo lo que quisiera es que se expresaran, que lo hiciéramos oralmente. Me gustaría que lo hiciéramos oralmente. A ver si alguien se anima a tomar la palabra y a expresar
cómo se formula la segunda ley de Newton. ¿Cómo levanta la mano? Me olvidé, preguntan ahí. Mueven el mouse, y en el mouse van a ver en la parte derecha, acá, tenemos a Bruno que pidió la palabra, ahora se la voy a dar, pero les cuento a todos, la parte que dice reacciones, a la derecha hay una carita con un más, pinchan con el botón derecho la carita, y una de las opciones que tienen es la de levantar la mano. Y a mí me aparece acá. Le voy a dar la palabra a Bruno. Bruno, adelante. Fuerza es igual a masa por aceleración. Bien, gracias Bruno. Y era exactamente eso lo que quería escuchar, ¿no? O sea, quería que lo dijeran ustedes. Fuerza es igual a masa por la aceleración. Recuerden esto que nos aporta Bruno, diciendo algo bien sencillo, fuerza igual a masa por aceleración. Y yo querría preguntar, en primer lugar, ¿qué fuerza? En segundo lugar, ¿qué masa? Y en segundo lugar, ¿qué es la aceleración y cómo la mido? Es decir simplemente fuerza igual a masa por aceleración es el común que tenemos, que conocemos, que repetimos comúnmente, pero vamos a ver que en realidad la segunda ley de Newton es bastante más complicado que esto. Y vamos simplemente a pensar una cosa bien sencilla. Yo dejo caer el lápiz, ustedes no ven caer el lápiz, lo ven capaz que adelante mío, yo evidentemente suelto el lápiz y el lápiz se cae. El lápiz se cae naturalmente porque hay una fuerza fundamental que actúa sobre el lápiz, que es la fuerza de la gravedad, que es la atracción que la Tierra ejerce sobre el lápiz. Cualquier objeto, por estar cerca de la superficie de la Tierra, se ve atraído por la Tierra con una fuerza que llamamos su peso, o la atracción de la gravedad terrestre, que hace que el objeto se caiga. Entonces, acá se cumple perfectamente lo que nos dice Bruno, la fuerza que hace la Tierra, que es el objeto más importante que ejerce alguna acción sobre este lápiz, esta lapicera, la Tierra hace una fuerza, esa fuerza es lo que llamamos el peso del lápiz, o la atracción de la gravedad de la Tierra sobre el lápiz, y el lápiz se acelera y hace un movimiento vertical hacia abajo. Bien, pero antes de que el lápiz se caiga, el lápiz está quieto. El lápiz sigue teniendo en este momento la fuerza de la gravedad, o sea, la fuerza que hace la Tierra sobre él, que está actuando sobre él, sin embargo, el objeto no se acelera. El objeto está con velocidad cero, y eso porque hay otra fuerza, como sabemos, que es la fuerza que está haciendo mi mano sobre el lápiz. Entonces hay un elemento fundamental, que alguien lo puso por ahí en la parte de chat, pero que Bruno no lo terminó de expresión. ¿Te animás, Bruno, a formular de otra manera qué quiere decir fuerza cuando vos decís fuerza? Porque, ¿qué fuerza es? ¿La fuerza la fuerza de la Tierra? La fuerza neta sobre el objeto. Bien, Bruno, perfecto. O sea, vamos a dar un pasito más en la formulación de la segunda ley de Newton. Es la fuerza neta que actúa sobre un objeto, lo que es igual a la masa del objeto por la aceleración. Y ahí hay dos comentarios que yo quiero hacerles a ustedes. En primero, vamos a ir viendo en esta clase cómo la formulación de las leyes de la física, o de los conocimientos de la física, es fundamental, y no alcanza simplemente con recordar algunas relaciones entre cantidad y física, sino hay que interpretar adecuadamente qué quieren decir esas relaciones, qué es cada objeto que yo coloco en una fórmula, qué representa, qué es lo que significa. Entonces, acá tenemos una primera formulación en relación a la segunda ley de Newton, que es la fuerza neta que actúa sobre un determinado objeto físico, lo que es igual a la masa del objeto por la aceleración del objeto. Bien, vamos a tratar de definir un poquito mejor qué es esto de la fuerza neta. Vamos a decirlo con toda precisión qué es la fuerza neta. ¿Quién se anima a hacer un planteo con esto, una definición de lo que es la fuerza neta? A ver, Valerí, ¿sí? ¿Te escuchamos? La fuerza neta es la suma de todas las fuerzas. Eso. Bien, la suma de todas las fuerzas, ¿de qué todas las fuerzas? Por ejemplo, si tenés un cuerpo que está en movimiento, tenés que hacer la suma de las fuerzas que estén en el sentido del movimiento, restándole las que están en sentido contrario. Pero si yo te pido una definición de lo que es la fuerza neta para un cuerpo, ¿qué me dirías? De una forma bien sencilla. La suma de todas las fuerzas.
Es la suma actúan. de todas las fuerzas. ¿De qué todas las fuerzas? ¿Todas las fuerzas que hay en el universo o de qué todas las fuerzas? De todas las fuerzas que están actuando en ese cuerpo. Exactamente, gracias Valeria, perfecto, fue perfecto. Entonces, yo tengo un objeto, tengo un cuerpo, y lo que tengo un objeto, que lo pongo como un cuadradito, no sé si se ve bien ahí, lo pongo simplemente como un cuadradito, de manera simbólica, y digo, tengo que identificar a todos los objetos del resto del universo que de alguna forma están haciendo alguna fuerza sobre él. Todos los que están interactuando sobre él. A ver si saco esto, capaz que se ve mejor. No sé, ahí se ve mejor, me parece. Tengo que identificar a todos los objetos del universo que hacen una fuerza sobre mi objeto. O sea, tengo que identificar bien que el que recibe esa acción, el que recibe esa fuerza, es mi objeto. Parece tonto esto que estoy diciendo, pero van a ver cuando empecemos a ver algunos ejemplos cómo pasa a ser fundamental darse cuenta efectivamente si una fuerza actúa sobre mi objeto o no actúa sobre mi objeto. Entonces, decimos, tengo que identificar todo el resto del universo que hace alguna fuerza sobre mi objeto. Y tengo que hacer la suma de todas las fuerzas que actúan sobre mi objeto. Eso es la fuerza neta. Parece tonto lo que estoy diciendo, pero vamos a ver cómo, vamos a ir viendo algunas situaciones problemáticas en las cuales nos tendemos a confundir justamente porque no tenemos bien la precisión. Vamos a definir nuevamente y vamos a seguir adelante. Entonces, lo que dice hasta ahora, lo que estamos viendo en la segunda ley de Newton, es que dado un cuerpo con una determinada masa m, tengo que identificar a todo el resto de los cuerpos del universo que hacen una fuerza sobre él. Identificadas todas esas fuerzas, tengo que hacer la suma de todas esas fuerzas, y eso es lo que llamo fuerza neta, y eso es lo que es igual a la masa de ese objeto por la aceleración. Ahora bien, resulta ser que los cuerpos no se aceleran en cualquier dirección. Si yo dejo a esta lapicera, la dejo actuando simplemente la fuerza de la gravedad, la lapicera no se va ni para arriba, ni se va para el costado, sino que la lapicera se acelera en una determinada dirección y en un determinado sentido. ¿Por qué es eso? ¿Quién toma la palabra? Sí, Clary. Es porque la aceleración se la genera la Tierra, entonces es el par de acción y reacción, como diría la tercera ley de Newton, con la Tierra, por eso va para abajo. A ver, metiste una cantidad de cosas. ¿Tiene algo que ver el par de acción y reacción, que ya veremos después de qué se trata, cuando estamos viendo el movimiento de los... Yo tengo entendido que sí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver la pregunta que yo estoy haciendo, a ver si la tratamos de ver en conjunto. Yo tengo un objeto, que es esta lapicera, y una vez que la solté, hay una única fuerza que está actuando sobre ella, o una única fuerza relevante que está actuando sobre ella, que es la fuerza que hace la Tierra. ¿Hay alguna otra? Dejemos de lado el rozamiento con el aire y la fuerza que hace Plutón sobre la lapicera. Pero ¿hay alguna, cuando está en el aire, cuando yo suelto la lapicera, hay alguna otra fuerza que está actuando sobre la lapicera? Sobre la lapicera, recordemos lo que yo decía. Identifiquemos los objetos que están haciendo fuerza sobre el objeto que yo estoy estudiando, que es la lapicera. Y sobre eso vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Una vez que solté la lapicera, ¿hay algún otro, aparte de la Tierra, hay algún otro cuerpo que esté haciendo alguna fuerza sobre la Tierra? No. No, perfecto, muy bien. Hay una única fuerza que está haciendo su fuerza. Hay algo que yo le decía hace un ratito, que a veces nos confundimos y no nos damos cuenta exactamente qué fuerzas tienen que entrar en juego. Las que tienen que entrar en juego son, en la segunda ley de Newton, son pura y exclusivamente las fuerzas que están actuando sobre mi objeto. Yo estoy estudiando ese objeto y para estudiar la dinámica de ese objeto y para colocar en la segunda ley de Newton, tengo que identificar pura y exclusivamente todas las fuerzas, sin olvidarme ninguna y sin agregar ninguna, las fuerzas que actúan sobre este objeto. Entonces, bien, Clarín, perfecto. La única fuerza que actúa es la fuerza de la gravedad. ¿Por qué el objeto se acelera verticalmente hacia abajo y no en cualquier otra dirección? ¿Esto qué es lo que me está mostrando? Porque la única fuerza que actúa sobre el objeto, o sea, la lapicera,
es la fuerza peso que va para abajo. Perfecto, ¿no? o sea, perfecto, perfectamente. Gracias, Clary. Eso es lo que yo quería escuchar de ustedes. Entonces, la pregunta es, aparentemente, en esta relación entre fuerzas y aceleraciones, tiene importancia en qué dirección y en qué sentido están las fuerzas, porque en función de eso estarán las aceleraciones. Entonces, lo que estoy diciendo es que la segunda ley de Newton es una ley donde importan no solamente cantidades físicas, sino también cantidades físicas, números que se igualan, sino también tienen importancia las direcciones y los sentidos. Es decir, la segunda ley de Newton es una ley vectorial, no es una ley escalar, no iguala simplemente números, sino que iguala vectores. Entonces, lo que nos dice la segunda ley de Newton, que simbólicamente lo escribimos como que la suma de las fuerzas en sentido vectorial, como vector, es igual a la masa del objeto por el vector aceleración del objeto, es una relación vectorial. Es una relación que implica algo más que igualar números, sino que implica igualar objetos. Quiere decir que el objeto aceleración, que como recordamos en las clases que vimos de aceleración es un vector, lo tengo que multiplicar por el escalar número para darme un vector, y este vector es el que es igual al vector que es la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo. Es decir, la suma de todas las fuerzas que hacen los objetos sobre mi cuerpo, todas las que identifiqué, y esto es lo que tengo que colocar en la segunda ley de Newton. Ahora bien, les pregunto ahora, ¿qué dice la primera ley de Newton? Esto sería aparentemente la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Sí, Matías. Que si un cuerpo está en reposo o moviéndose a velocidad constante, si se le aplica una fuerza neta que sea igual a 0, o directamente no se le aplica una fuerza neta, que es lo mismo me parece, va a permanecer en reposo si está en reposo, o moviéndose a velocidad constante si está moviéndose a velocidad constante. Perfecto, muy bien, Matías, clarísimo. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que si sobre un cuerpo la fuerza neta es el vector nulo, vamos a decirlo con precisión, no 0, sino el vector nulo, sabemos que es importante decir que son vectores. Si la fuerza neta es el vector nulo, o lo que es lo mismo, no hay ninguna fuerza que actúa sobre mi objeto, entonces el objeto se va a mover, va a permanecer en reposo o se va a mover con velocidad constante. Ahora yo les pregunto lo siguiente, así como lo estamos formulando, me da la impresión de que la primera ley de Newton es solamente un caso particular de la segunda, dado que si en la segunda ley de Newton yo pongo que la fuerza neta es el vector nulo, eso quiere decir que la aceleración es el vector nulo y por lo tanto que el cuerpo se mueve con velocidad constante. Esto tenemos en este momento. De acuerdo a lo que venimos conversando, aparentemente la primera ley de Newton no es más que un caso particular de la segunda ley de Newton. Ahora, ¿a ustedes les parece que Newton formuló dos leyes, de las cuales una es simplemente un caso particular de la primera? ¿Qué tienen para decirme sobre esto? No sé si se entendió lo que estoy diciendo, si alguien precisa alguna aclaración sobre esto que digo, que así como lo estamos formulando, la primera ley de Newton no sería más que un caso particular de la segunda. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre esto? No habría que tener en cuenta que sea sobre un sistema inercial, o inercial creo que era. A ver, entonces, A ver. Kevincito, así eso dice acá, Kevincito nos está haciendo un aporte diciendo que hay que tener en cuenta aparentemente esto de que es un sistema inercial. Vamos a ver qué quiere decir un sistema inercial, pero eso nos quita, no da respuesta a mi pregunta. Mi pregunta es, ¿la primera ley de Newton sería un caso particular de la segunda? Bien, está bueno, están pensando. A ver, Matías, ¿qué tenés para decir? Sí, es un caso particular porque la aceleración es un vector nulo en ese caso. Bien, Matías entiende que es un caso particular. Vamos a ver si es así o no es así. Gracias, Matías. Pero yo les vuelvo a decir, ¿a ustedes les parece que la física podría formularse donde alguna ley fundamental es simplemente un caso particular de otra ley fundamental? Cuando Newton, después de haber tipo inteligente, tremendamente inteligente, con una cantidad de visión sobre una visión disruptiva absolutamente sobre el mundo científico, cuando todos sus pensamientos los reduce a tres leyes
es difícil pensar que una sea simplemente un caso particular de otra, digamos, ¿no? Y para ayudar a pensar un poquito les voy a proponer el siguiente ejercicio mental, que es el siguiente. Ustedes imagínense que un tipo que toda su vida vivió adentro de la caja de un camión. Nunca no conoce el mundo, no sabe absolutamente nada, más que esa caja de camión que está cerrada y cada tanto simplemente alguien le tira comida y agua, y cada tanto alguien lo alimenta con algo más que simplemente comida, y lo alimenta también con ciencia. Entonces, una vez alguien le tira por la ranura donde le pasan comida, al tipo que está en la caja de camión le tiran un papelito que dice la segunda ley de Newton. La suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual vectorialmente a la masa de ese objeto por la aceleración del objeto. Y este señor, que es muy despierto, un tipo muy vivo, agarra y pone una determinada bolita que tiene, la pone en el piso, efectivamente observa que no hay ninguna fuerza que actúe sobre la bolita, ahí piensa un poquito más y dice, no, claro, pero hay una fuerza que hace el piso, y aparte está la tierra, porque algo sabía de que había una tierra que hacía fuerza, que era el peso, porque cuando él saltaba veía que se caía, en fin, era una persona suficientemente despierta para decir, no, también hay una fuerza neta, que es el vector nulo, porque está el peso que va para abajo, está la reacción del piso que va para arriba, las dos son iguales, el objeto, no hay ninguna otra fuerza que actúa sobre él, la fuerza neta es 0, así que está bien y el objeto está en reposo. Ahora, en un determinado momento, el chofer del camión donde está la caja acelera. Y él, que está en la caja del camión y que nada de eso ve, por supuesto, ve que de pronto la bolita empieza a moverse para atrás. Entonces dice, mentira, esto que me tiraron, que me sigan tirando comida y agua porque estas cosas de la física que me pasan están todas mal. Yo lo verifiqué, sé que la física es una ciencia experimental, puse la bolita, lijé bien para que no hubiera ningún tipo de fricción ni nada, absolutamente, es una bolita perfecta, puse aceite para que no haya ningún tipo de nada, y a pesar de que la fuerza neta es 0, la bolita de pronto se empezó a acelerar. ¿Qué tenemos para contestarle a este señor? A ver, Santiago. Sí, ¿no sería que la primera ley define un sistema inercial? Que la primera ley tiene un sistema inercial. Tratar de ser un poquito más preciso. No, que lo define. Que lo define. Ahora está bueno. Ahora está bueno. Primero vamos a decir una cosa fundamental. La segunda ley de Newton, ¿vale en cualquier sistema de referencia? ¿Quién contesta esta pregunta? No vale para cualquiera. No vale para cualquier sistema de referencia. Vale solamente en algunos sistemas de referencia. La prueba es la que hizo este señor que vive adentro del contenedor de la caja del camión, ¿no? O sea, puso en su sistema de referencia, referido a él, puso la bolita, la fuerza neta es 0, y sin embargo la bolita empieza a acelerarse hacia atrás en un determinado momento. O sea que en relación a él, a un sistema de referencia que se mueve junto a él, esa bolita se mueve, se acelera, aún cuando tiene una fuerza neta 0. O sea, no vale la segunda ley de Newton para él. ¿Por qué es esto? Porque como sabemos, como recordamos, el movimiento depende del sistema de referencia. En un sistema de referencia, en relación a la cámara de la computadora, mis lentes se mueven. Sin embargo, en relación a mí, los lentes no se están moviendo. Yo a los lentes no los veo que se estén moviendo. Ustedes lo están viendo moviendo porque, en realidad, el sistema de referencia solidario a mí es el que se está moviendo y los lentes con él. Lo mismo pasa con las aceleraciones. Por lo tanto, la aceleración depende del sistema de referencia. Y resulta ser que no es verdad que en todos los sistemas de referencia la fuerza neta que actúa sobre un objeto es la masa por la aceleración medida en ese sistema de referencia. Solamente en algunos sistemas de referencias muy particulares es que vale la segunda ley de Newton. ¿Y cuáles son esos sistemas de referencia? Bueno, la respuesta a esa pregunta la da la primera ley de Newton. ¿Cómo es la correcta formulación de la primera ley de Newton? La primera ley de Newton en realidad me dice lo siguiente. Si estás parado en un sistema de referencia determinado y no hay ninguna fuerza que actúa sobre un objeto, o la fuerza neta que actúa sobre un objeto es el vector nulo, y el objeto en ese sistema de referencia
se mueve con velocidad constante o está en reposo, entonces eso quiere decir que ese sistema de referencia que estás midiendo las cosas es un sistema de referencia inercial. Es decir, lo digo de nuevo, ¿para qué me sirve la primera ley de Newton? Para definir de manera experimental qué es un sistema de referencia inercial. Los sistemas de referencias inerciales son aquellos en los cuales, cuando no hay una fuerza neta actuando sobre un cuerpo, el cuerpo no se acelera. El cuerpo permanece en reposo o con velocidad constante. Entonces, Newton pensó bastante y por eso formuló la primera y la segunda ley. ¿Cómo es la correcta formulación de las dos primeras leyes de Newton? La correcta formulación es la siguiente. La segunda ley de Newton me dice que la suma de todas las fuerzas vectorialmente, la suma vectorialmente de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto determinado es igual a la masa por la aceleración de ese objeto, siempre y cuando estemos midiendo aceleraciones en un sistema de referencia inercial. ¿Y qué es un sistema de referencia inercial? Es el sistema en el cual se aplica la primera ley de Newton. Es decir, yo estoy en un sistema de referencia inercial y por lo tanto un sistema de referencia en el que puedo utilizar la segunda ley de Newton, siempre y cuando se cumpla la primera ley. Es decir, siempre y cuando tengo una suma de fuerzas que es cero, que es el vector nulo, el objeto permanece con velocidad constante o en reposo. Entonces, Newton tiene esta idea genial de definir dos leyes para decir la relevancia que tiene el sistema de referencia en el cual estamos aplicando la relación fundamental de la dinámica, que es la segunda ley. Entonces, vamos a hacer un resumen de todo esto que estoy diciendo ahora. Las leyes, o las dos primeras, después vamos a ver la tercera, las dos primeras leyes de Newton lo que me indican es que en algunos sistemas de referencia, y no en cualquiera, se da una relación fundamental entre las fuerzas que actúan sobre un objeto y las aceleraciones de esos objetos. ¿Tá? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a aplicar efectivamente, cuando tratamos de ver la relación entre causas y efectos de los movimientos. Ahora vamos a hablar un poquito más de qué es esto de un sistema de referencia, un marco referencial o un sistema de referencia inercial. Y naturalmente, como yo le decía, la primera ley de Newton, como toda la física, es una ley que se puede verificar experimentalmente. Es decir, si yo quiero determinar si un sistema de referencia es o no es inercial, simplemente veo si vale la primera ley de Newton. Entonces, lo que uno puede hacer para responder si un sistema de referencia es o no es inercial es preguntarse a ver si efectivamente se cumple la primera ley de Newton. Y lo que hemos observado experimentalmente es que, por ejemplo, la superficie de la Tierra, un sistema de referencia que está unido a la superficie de la Tierra, es en una bastante buena aproximación un sistema de referencia inercial. En realidad no lo es. Si uno hace las cuentas con mucha precisión, se va a dar cuenta que hay una pequeña desviación entre la suma de las fuerzas y el producto de la masa por la aceleración, porque estrictamente hablando, la Tierra está acelerada, tiene una aceleración a partir de la rotación que hace, a su vez tiene un movimiento de aceleración a través del movimiento alrededor del Sol. El Sol a su vez se mueve alrededor de la galaxia y la galaxia se mueve alrededor de su cúmulo de galaxias. O sea, estrictamente hablando, es como una especie de calecita, y arriba de la calecita no valen las leyes de Newton porque es un sistema que está acelerado. Pero como para la precisión en la que nosotros normalmente hacemos las cuentas, no podemos percibir eso, y en una bastante buena aproximación, un sistema de referencia que está unido sólidamente a la Tierra es un sistema de referencia inercial, es decir, es un sistema de referencia en el cual podemos aplicar la segunda ley de Newton, y por eso es que cuando tomamos un sistema de referencia fijo en relación a la Tierra, decimos normalmente que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración en ese sistema de referencia. Ahora, lo que les quiero comentar también es que una vez que detectamos que un sistema de referencia es inercial, podemos encontrar otros sistemas de referencia que también son inerciales. ¿Y la razón cuál es? La razón es que ustedes recordarán, y si no lo recordaron, o en el teórico al que ustedes fueron no lo llegaron a ver,
les pido que lo revisen en el libro. En el libro, lo tengo por acá, lo había dejado por acá, para que ustedes pudieran verlo en caso de que no lo hayan llegado a ver en clase. Para no ir mucho tiempo, se lo voy a mostrar brevemente aquí, que es qué pasa cuando transformamos el sistema de referencia, es decir, cuando nos vamos de un sistema de referencia a otro sistema de referencia. Y lo que supuestamente ustedes vieron en clase es que cuando cambiamos de un sistema de referencia a otro, podemos identificar el vínculo entre las velocidades y las aceleraciones medidos en un sistema de referencia y medidos en otro sistema de referencia. Yo ahora se lo voy a contar brevemente, pero les pido que vean el apartado 4.6 de movimiento relativo, por si no les queda claro lo que yo voy a hacer en los próximos minutos muy brevemente. Si tenemos un sistema de referencia de centro O, otro sistema de referencia de centro O', lo voy a hacer muy brevemente, la posición de un punto cualquiera la puedo medir con un vector R', que me da la posición en el sistema de referencia primado, me da la posición del punto P, y si quiero conocer la posición del punto P en el sistema de referencia de centro O, tomo este vector R, que es el que me va desde O hasta P, y que me da la posición del punto P en este sistema de referencia sin primas. El vínculo entre R y R', el vínculo entre los vectores R y R', viene dado por esta suma que está acá. El vector que voy a llamar R o', es decir, que va desde O hasta O', o lo que es lo mismo, me muestra en cada instante la posición del sistema de referencia primado en relación al sistema de referencia sin primar. Bueno, si ustedes ven acá la suma vectorial, ven que si yo sumo el vector R o O' más el vector R', lo que obtengo es el vector R. Y por lo tanto, la forma de pasar de un sistema de referencia a otro es simplemente hacer esta suma vectorial que está acá. Es decir, para conocer la posición del punto en el sistema sin primar, lo que tengo que hacer es a la posición del punto en el sistema primado, tengo que sumarle el vector que me da la posición relativa de un sistema de referencia respecto del otro. Entonces, esta relación fundamental me dice cómo cambian las coordenadas del punto, es decir, R es la coordenada, el vector que me da la posición del punto en el sistema O, y R' en el sector primado, cómo cambian las coordenadas de un punto cuando paso de un sistema de referencia a otro, y simplemente haciendo esta suma vectorial que está acá. Voy rápido, pero si derivo esto en relación al tiempo, la derivada de R es la posición del punto en el sistema sin primar. La derivada de esto es cómo cambia la posición de O' en relación a O, es decir, la velocidad con la cual O' se mueve en relación a O, y la derivada de esto es la velocidad del punto en el sistema primado. Lo que me dice esto es que la velocidad en el sistema O es la velocidad con la cual yo mido el desplazamiento del punto en el sistema primado, más la velocidad con la que se mueve un sistema en relación al otro. Si yo vuelvo a derivar esto que está acá, obtengo la misma relación con las aceleraciones, naturalmente. ¿Y cómo leo esto que está acá? Lo leo de la siguiente manera. La aceleración con la cual se mueve el punto P en relación a mi sistema O es la aceleración con la que se mueve en el sistema primado, más la aceleración con la que el sistema primado se mueve en relación al sistema sin primar. Y esta relación es fundamental para que comprendamos la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque, lo digo y lo voy a repetir, porque si un sistema de referencia, vamos a suponer por ejemplo el sistema O, es inercial, es decir, si allí vale la segunda ley de Newton, y si tengo un segundo sistema de referencia que se mueve con velocidad constante en relación al primero, es decir, esto es constante, si el sistema primado se mueve en relación al sistema sin primar con una velocidad constante, en ese caso particular, ¿cuánto vale la aceleración O'? Es el vector nulo, porque si esta velocidad es constante, quiere decir que un sistema de referencia no está acelerado. Si ocurre esto, entonces
la aceleración de un sistema respecto al otro es el vector nulo, y por lo tanto, de acá y acá, concluyo que las aceleraciones en los sistemas primados y sin primar son las mismas. Entonces, si en el sistema sin primar, que yo demostré, dije, porque lo encontré experimentalmente, que es un sistema inercial y por lo tanto vale esta relación que está aquí, entonces, como en el sistema primado tengo la misma aceleración, también va a valer esto que está acá. Es decir, va a valer con y sin la prima, es decir, en los dos sistemas de referencia vale la segunda ley de Newton. Y por lo tanto, lo que estoy diciendo es que una vez que encontré un sistema de referencia inercial en el universo, cualquier otro sistema de referencia que se mueve con velocidad constante en relación al que yo encontré que era inercial, también va a ser inercial. Y por lo tanto, todo esto es para decirles que cuando yo tengo un sistema de referencia inercial, en el que vale la segunda ley de Newton, tengo un conjunto infinito de otros sistemas inerciales que son todos los que se mueven con velocidad constante respecto de ese primero. Y por eso es que una vez que yo experimentalmente demostré de manera aproximada, porque les vuelvo a decir que en realidad no es exacto, demostré que un sistema de referencia que está fijo en relación a la Tierra, si ese sistema de referencia demostré que es inercial, entonces cualquier otro sistema de referencia que se mueva con velocidad constante en relación a la Tierra también va a ser un sistema de referencia inercial y por lo tanto también va a valer la segunda ley de Newton. Eso es hasta acá lo que podemos hablar de las dos primeras leyes de Newton en una mirada muy genérica. Y lo quiero traducir todo a una cosa que a mí me gusta llamar el decálogo de las leyes de Newton, y que es algo que está bueno que ustedes lo recuadren y lo peguen con una cinta scotch en la cabecera de la cama, ¿tá? Porque realmente es el decálogo de cómo aterrizar todo esto frente a situaciones problemáticas concretas. ¿Qué tenemos que hacer si queremos aplicar las leyes de Newton para un objeto determinado? Lo primero y fundamental, que parece tonto y lo vamos a ver en algunos ejemplos que no lo es definir con precisión cuál es el objeto que yo quiero analizar. Entonces el primer paso es definir con precisión el objeto de estudio. Es un objeto que tiene una masa m, naturalmente, ¿tá? Que por como estamos viendo las cosas ahora, ni rota, ni se deforma, o sea, es algo que podemos asignar a un punto. Y definir el objeto no es un tema menor, porque van a ver ahora en algunos ejemplos como si yo no tengo claridad absoluta de qué quiere decir el objeto que estoy estudiando, me hago un berenjenal fenomenal. Entonces, defino con precisión el objeto. ¿Es esto? ¿No es esto? Más otra cosa que está al lado. Van a ver eso que es fundamental. Definimos el objeto. Después voy a hacer otra cosa, que es voy a identificar todas las fuerzas que efectivamente actúan sobre él. Es decir, no puedo ni inventar ninguna, ni olvidarme de ninguna. Y esto de inventar fuerzas es importante, porque a veces van a ver que nos confundimos y que creemos que algunas fuerzas que en realidad no están actuando sobre el cuerpo, vamos a ver algunos ejemplos, y entonces no las tenemos que tener en cuenta. Las que tenemos que tener en cuenta cuando yo hago la segunda ley de Newton para un determinado cuerpo son las que el resto del universo hace sobre ese cuerpo. No puedo ni olvidarme de ninguna, ni inventar ninguna tampoco. Tienen que ser, como vamos a ver en los ejemplos, fuerzas que efectivamente están actuando sobre mi cuerpo. Entonces, una vez que las identifiqué, las tengo que identificar también vectorialmente, o sea, identificar no solamente quién las hace, cuánto valen, sino qué dirección y qué sentido tienen. Todo lo que implica identificar una fuerza. Luego, en tercer lugar, una vez que identifiqué todas las fuerzas, voy a hacer un tema fundamental, que es antes de escribir efectivamente cuáles son la segunda ley de Newton, voy a tener que identificar el marco de referencia en el cual voy a utilizar la segunda ley. Identificar un referencial
que por supuesto va a tener que ser inercial. Es decir, tengo que decir, voy a aplicar la segunda ley de Newton en este marco de referencia. Lo tienen que decir con toda precisión. A veces parece demasiado obvio, pero a veces no es tan obvio. Entonces, a veces hagámoslo al principio por lo menos con toda claridad para no confundirlo. Entonces yo digo, a ver, va a ser un marco de referencia que tiene estas características, que tiene estos ejes X, Y, Z, porque es vectorial, recuerden, o sea que vamos a tener que hablar después de las componentes y todo eso, las coordenadas en el sistema de referencia, de todos los vectores que están apareciendo, y tengo que estar seguro de que es un sistema de referencia que se mueve con velocidad constante en relación a la Tierra, que es, como dijimos, en una muy buena aproximación, un sistema de referencia inercial. Entonces, tengo que identificar con claridad el marco de referencia con respecto al cual voy a aplicar la segunda ley de Newton. El cuarto punto es hacer lo que llamamos el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es? No es nada más que esto que está acá. Pero es importante hacerlo. El diagrama de cuerpo libre es algo tan sencillo y tan tonto aparentemente como hacer un cuadradito, poner el valor de la masa que efectivamente, identificar claramente qué es el cuerpo, qué masa tiene, y hacer con mucha precisión un dibujito de cuáles son las fuerzas fundamentalmente para ver la dirección y sentido de las fuerzas. Ese es el objetivo, ¿no? No olvidarme ninguna, poner capaz que una identificación clara, bueno, claro, esta fuerza está haciendo esta otra fuerza está haciendo este otro, esta fuerza lo está haciendo no sé quién, y ver exactamente en qué dirección y qué sentido tiene, porque después voy a tener que escribir, como quinto punto, escribir la ley de Newton. Escribir la segunda ley, que va a ser vectorial. Por eso es muy importante ver bien el diagrama de cuerpo libre para ver en qué dirección y qué sentido están las fuerzas. Y por último, voy a proyectar sus componentes. Es decir, voy a proyectar esta ley vectorial que teníamos acá, la ley de Newton que teníamos acá vectorialmente, voy a proyectar ambos lados de esta igualdad vectorial según los ejes del sistema de referencia que elegí. Acá estoy viendo que Catalina y después otros dicen, no, ya tenemos que cambiar de link, y bueno, lo que estoy dándome cuenta, que es una duda que andaba en la vuelta, que aparentemente Zoom ha quitado el tiempo máximo de 40 minutos, por lo tanto podemos seguir perfectamente esta misma sesión. Supongo siguen los 67 ahí al firme, así que supongo que esto está funcionando. Sara dice acá, no les apareció el cartel. A mí no me apareció ningún cartel, pero más allá de cartel o no cartel, la experiencia manda, la evidencia manda, y lo que veo es que seguimos conectados los 67, así que seguimos para adelante sin una pausa. El que tenía pensado ir al baño esos 5 minutos, perdió. O vaya al baño, pero se pierde 5 minutos de clase. Yo no sé, acá dice que es porque se está pagando, yo no sé porque esto se hizo con otra licencia, pero bueno, el hecho concreto es que podemos seguir adelante. Bien, perfecto, sigamos entonces. Esto que está acá, que yo le llamo el decálogo, que les digo en broma que lo compren con letra linda, no como la mía, que es un desastre, y que lo peguen en la cabecera de la cama, es porque realmente parece tonto, pero van a ver cómo en los momentos difíciles, cuando se pone difícil la cosa, es importante tenerlo bien en cuenta. Entonces, vamos a cerrar esta primera parte, que yo pensaba cerrarla de hecho como los primeros 40 minutos. Vamos a cerrar esta primera parte diciendo entonces que básicamente redondeamos lo que vimos de la siguiente manera. Está media, como que no se ve nítidamente, ¿no? No sé si les pasa a ustedes lo mismo. Ahí está, ahí se reenfocó bien la cámara del celular. ¿Qué es lo que vimos hasta ahora? Lo que vimos hasta ahora es lo siguiente, que Newton encontró hace 300 y pico de años, bueno, a ver, Enzo pide para ir al baño, que Vincito le dice que no, y Enzo contesta que embole. Pero bueno, está, más allá de eso vamos a seguir con la segunda ley de Newton. Les decía,
esta vinculación entre la primera, que nos da las dos primeras leyes de Newton, esta vinculación entre lo que es las causas del movimiento, que es lo que llamamos fuerzas, que las acciones que el resto del universo hace sobre un determinado objeto, y la aceleración de esos objetos. Habla de objetos puntuales, no cuando tenemos rotaciones o deformaciones en los cuerpos, ya aparecen cosas más complicadas que vamos a ver más adelante en el curso, sino que por ahora hablamos solamente de objetos puntuales o asimilables a un punto, es decir, que todas las partes del objeto se mueven exactamente de la misma manera. Y lo que me dice la ley de Newton hasta ahora es lo siguiente. Si vos tenés un determinado objeto, y el resto del universo hace sobre ese objeto, es decir, es de un objeto fuera a el objeto de estudio, de alguien afuera de mi objeto al objeto hacia una fuerza, si yo identifico todas y cada una de las fuerzas sin inventar ninguna que el resto del universo hace sobre mi objeto, y si me paro en un sistema de referencia inercial, es decir, un sistema de referencia que en una muy buena primera aproximación se mueve con velocidad constante en relación a la Tierra, entonces, en ese sistema de referencia, yo puedo afirmar que la suma vectorial de todas estas fuerzas es igual a la aceleración, a la masa del objeto multiplicado por la aceleración del objeto medida en este sistema de referencia y no en cualquier otro. Todo eso es la segunda ley de Newton. Entonces, a mí me parecía interesante dar esta primera parte de la clase de esta manera, para señalar esa gran diferencia entre lo que lamentablemente a veces están acostumbrados a una enseñanza preuniversitaria y la diferencia con una enseñanza universitaria de las ciencias, ¿no? Las afirmaciones científicas no son simplemente igualdades de letritas, F igual a M por A. Es mucho más que decir F igual a M por A, la segunda ley de Newton. Si nosotros creemos que la segunda ley de Newton es solamente F igual a M por A, seguro que no vamos a llegar muy lejos y no vamos a perder en la primera ocasión que tengamos que pararnos frente a una situación problemática. La segunda ley de Newton, en lugar de decir F igual a M por A, es, dado un objeto de masa M, la aceleración de ese objeto medida en un sistema de referencia inercial es igual a la suma vectorial de todas las fuerzas que el resto del universo hace sobre ese objeto. Todo eso es la segunda ley de Newton. Y gracias a la primera ley que podemos definir qué es un sistema de referencia inercial. Bien, hasta aquí las dos primeras leyes de Newton. Pero vamos a la tercera, donde la cosa realmente se empieza a complicar más. Porque resulta que en el universo las fuerzas no andan solas, no andan solas. Siempre que un objeto hace una fuerza sobre otro, ese otro hace una fuerza igual y contraria sobre el primero. Eso es fundamental. El universo sería, pero radicalmente diferente, si no tuviéramos la tercera ley de Newton. Pero la tercera ley de Newton es bastante más compleja de lo que simplemente parece. Vamos a ver por qué. En primer lugar, les voy a hacer un ejercicio mental, nuevamente, como hacíamos hoy con el tipo que vivía toda la vida dentro de una caja de un camión sin saber nada de afuera. Bueno, imaginémonos que si no existiera la tercera ley de Newton, yo, por ejemplo, podría pararme en un velero cuando no hay viento, y para que el velero avance, empujo el mástil. Si yo empujo el mástil del velero, estoy parado arriba del velero, empujo el mástil, y la fuerza que yo hago sobre el mástil, que el mástil está unido al resto del velero, entonces, si yo hago una fuerza sobre el mástil, es decir, yo hago una fuerza sobre el velero, por la segunda ley de Newton, el velero se acelera. Entonces no preciso viento. Eso naturalmente no es así. Como sabemos bien, en realidad esto no funciona. ¿Y por qué no funciona? A ver, hago la pregunta. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué fuerzas, qué cuerpos, qué actores, qué receptores? ¿Qué está pasando con las fuerzas? ¿Y por qué aquí este razonamiento tan sencillo que yo estoy diciendo de que si aplico la segunda ley de Newton, yo estaría moviendo el objeto? A ver, Juliana, ¿qué tenés para decirnos?
que, o sea, no funciona porque el velero aplica la misma fuerza que le estás aplicando vos al velero, te la aplica hacia la persona que lo está empujando, entonces tipo quedan cero porque nada está empujando otra cosa y está en el mismo eje. Está, buenísimo, Julián, buenísimo. Pero no es correcto lo que decís. Vamos a ver por qué. O sea, estoy seguro que lo que vos decís lo están pensando el 90% de tus compañeros. Y eso es lo que realmente muchas veces, no sé si alguien quiso decir algo ahí, y eso es lo que muchas veces sucede porque van a ver que una vez que le agarramos la vuelta, la entendemos inmediatamente, pero es bastante más traicionera de lo que parece esta tercera ley. Entonces, vamos a ver por qué. Vamos a ver lo que nos dice, ¿cómo era? Ay, me olvidé cómo te llamabas. Bueno, perdón. Acá vamos a ver por qué la cosa es un poquito, la tercera ley de Newton es bastante más traicionera de lo que parece. Lo que nos decía la compañera, que me olvidé el nombre, no lo tengo acá ahora, fíjense lo que decía. Dice, el objeto 1 es el velero, el objeto 2 es esta persona, y dice, la persona efectivamente hace sobre el velero una fuerza, que le vamos a llamar así, P con flechita hacia B, es decir, la persona hace una fuerza sobre el velero, que es esta que está acá, y nos decía la compañera, ojo, porque por acción y reacción, el velero hace sobre la persona una fuerza igual y contraria, y por lo tanto se anulan las dos. Eso es lo que dijo la compañera. ¿Qué es lo que está pasando con este razonamiento que está acá? A ver, Matías, ¿querés decir algo? Sí, que en realidad es un mismo sistema, o sea, si nosotros lo vemos desde afuera, creo, no sé si se entiende, tanto el velero como la persona son parte de un mismo sistema, o sea, son un mismo, no sé si un mismo cuerpo decirlo está bien, pero creo que se entienda lo que voy. O sea, necesitas que sea una fuerza externa para mover al sistema, para mover al velero. Bien, Matías, muchas gracias. Y acá estamos viendo justamente, entre las dos intervenciones que tuvimos, esa que no era tan trivial, eso que yo les decía, de que tenemos que identificar claramente cuál es el objeto que estamos analizando, porque en la segunda ley de Newton es para un objeto determinado, y que tenemos que identificar todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo y no sobre el resto del universo o que el cuerpo hace sobre otro. Vamos a ver qué quiero decir con todo esto en este ejemplo concreto que estamos hablando. Vamos a ver. O bien yo elijo como objeto de estudio para aplicarle la segunda ley de Newton el velero, o bien elijo como objeto de estudio para aplicar la segunda ley de Newton a la persona, o bien, eventualmente, como nos propone Matías, elijo como objeto de estudio para aplicar la segunda ley de Newton al conjunto formado por el velero y la persona. Tengo tres opciones diferentes. Puedo usar la segunda ley de Newton para el velero, la segunda ley de Newton para la persona, o la segunda ley de Newton para el conjunto del velero y la persona. Vamos a plantearnos primero el caso del velero. Mi objeto de estudio es el velero. Entonces, si mi objeto de estudio es el velero, yo naturalmente tengo que tener en cuenta la fuerza que la persona hace sobre el velero. Pero no tengo que tener en cuenta la fuerza que hace el velero sobre la persona. Porque la fuerza que hace el velero sobre la persona la tendré que tener en cuenta cuando analice como objeto de estudio a la persona. Pero si el objeto de estudio que estoy analizando es el velero, solamente tengo que tener en cuenta las fuerzas que el resto del universo hace sobre el velero, y no las que el velero hace sobre el resto del universo. Entonces, para la segunda ley de Newton del velero, solo esta fuerza la tengo que tener en cuenta, y no otra. Dice Matías, miremos como objeto este que está acá. El objeto es conjuntamente al velero y la persona. Puedo hacerlo perfectamente, siempre y cuando uno no se mueva en relación al otro, porque dijimos que teníamos que hablar de punto, y para que sea un punto no se puede deformar este punto, entre comillas, que es el velero y la persona. Pero si yo estoy en la forma que puse acá, quietito, digamos, simplemente haciendo fuerza como un loco, pero sin moverme, bueno, vamos a suponer que todo esto es un objeto, efectivamente. ¿Está? Entonces, en este objeto que está acá, no hay fuerzas internas, no hay fuerzas externas, y eso dice Matías, eso explicaría que el objeto conjunto velero más persona no se mueva, porque, o sea, no se acelere, mejor dicho, porque no hay fuerza neta
actuando sobre él. Está bien, eso es así, efectivamente es así. Y me muestra que si tomamos todo este objeto, como un único objeto, no debería haber aceleración. O sea, empujando el mástil, no muevo el mástil. Pero seguimos teniendo un problema, porque yo me empecino a ver la segunda ley de Newton para el velero, no estoy explicando por qué el velero no se mueve, porque si la fuerza que actúa es esta, el velero debería acelerarse. ¿Qué tienen para decirme sobre eso? A ver, Martina. Que la persona no está haciendo solamente la fuerza sobre el mástil, porque la persona tampoco está moviendo, entonces está haciendo una fuerza con los pies en el piso del velero que es, tiene igual dirección y sentido opuesto, con igual módulo a la que hace el mástil. Exactamente, Martina, perfecto. Ahora vamos redondeando bastante más las cosas. La cosa es un poquito más complicada. La cosa es que la persona en realidad hace dos fuerzas sobre el velero. Una fuerza en el mástil, pero otra fuerza en el piso. Es decir, está afirmado en el piso. Y entonces, en realidad, si hacemos esto correctamente, tenemos al velero, a la persona, y resulta que, por un lado, la persona hace una fuerza, que vamos a llamarle la fuerza persona sobre velero, en el mástil, pero también hace otra fuerza que en qué dirección y en qué sentido está. Vamos a verlo esto. Perdón, acá debería borrar, pero no tengo posibilidad de borrar, discúlpenme. La otra fuerza que dice Martina, que hace la persona sobre el velero, pero que la hace en el piso. Vamos a poner acá piso. Esta otra fuerza, ¿en qué sentido está? La fuerza que hace sobre el mástil va en este sentido, pero la fuerza que hace en sus pies sobre el piso va en el sentido contrario. Va en el sentido contrario. Y lo que resulta ser es que la suma de estas dos fuerzas es igual a 0. Es igual al vector nulo. Por otro lado, por acción y reacción, el velero hace una fuerza igual y contraria a esta que está acá. Es decir, hace una fuerza que es igual en el mástil, es decir, el velero, por reacción de esta fuerza que hace la persona sobre el velero en el mástil, el velero hace una fuerza igual y contraria sobre la persona en el mástil. Pero al mismo tiempo hay otro par de acción y reacción, porque así como la persona hace una fuerza sobre el velero en el piso, por estar afirmado como loco acá en el piso, para no resbalarse, suponiendo que los championes o los zapatos son buenos como para no resbalarse, el velero va a ser una fuerza igual y contraria, velero sobre persona en el piso, que es que si yo miro como objeto a la persona, si la persona es mi objeto, entonces hay una fuerza que hace el mástil hacia acá y hay una fuerza que hace el piso hacia acá. Y estas dos fuerzas se oponen, y acá viene la parte más complicada de todo este asunto, que es identificar cuándo hay dos fuerzas que son iguales, porque son un par de acción y reacción, y cuándo dos fuerzas son iguales y opuestas, porque en realidad son dos fuerzas aplicadas sobre un mismo objeto que no se acelera. Vamos a verlo esto con sumo cuidado. Tenemos entonces, vamos a repasar todo esto para ver cómo son pares de acción y reacción y cómo son las fuerzas que se hacen uno sobre el otro. Vamos a ver. Si yo tomo la fuerza que hace el hombre sobre el mástil y la comparo, o la miro al mismo tiempo, la fuerza que hace el mástil sobre el hombre. Esas dos, ¿son un par de acción y reacción o son dos fuerzas que tienen que ir las dos en la misma segunda ley de Newton de algún objeto? ¿Qué tienen para decirme? Repito, la fuerza que hace el hombre sobre el mástil y la fuerza que hace el mástil sobre el hombre. ¿Son iguales y opuestas? ¿Qué son, Martina?
No, iba a decir que están aplicadas en diferentes puntos de aplicación, entonces no podemos considerarlas para la segunda ley de Newton, porque la segunda ley de Newton hablan de fuerzas aplicadas en el mismo punto. Martina, quédate ahí, no te vayas. No hablamos para nada de puntos de aplicación hasta ahora. Los puntos de aplicación son importantes cuando tenemos objetos que rotan, donde hay sí objetos que rotan, el punto de aplicación es importante. Por ahora hablamos del objeto sobre el cual se aplican, no el punto de aplicación en el geométrico, en el espacio, sino... Están aplicadas sobre cuerpos distintos. Exactamente, exactamente. No te vayas, Martina. Exactamente, o sea, la fuerza que hace el hombre sobre el mástil y la fuerza que hace el mástil sobre el hombre son fuerzas aplicadas sobre cuerpos distintos. Por lo tanto, nunca pueden ser dos fuerzas que van en la misma ley de Newton, porque en una determinada ley de Newton es para un determinado objeto, y por lo tanto, todas las fuerzas tienen que estar aplicadas sobre el mismo objeto, que es mi objeto de estudio. En cambio, estas dos que están acá, la que hace el hombre sobre el mástil y la que el mástil hace sobre el hombre, no son dos fuerzas que van en la misma ley de Newton. ¿Qué son, en cambio, Martina? Son fuerzas del par de acción. Son un par de acción. Exactamente, muchas gracias. Es decir, la fuerza que hace el hombre sobre el mástil y la fuerza que hace el mástil sobre el hombre son iguales y opuestas porque son un par de acción y reacción. De la misma manera, la fuerza que hace el hombre sobre el piso del barco y la fuerza que hace el piso del barco sobre el hombre son iguales y opuestas porque son un par de acción y reacción. Pero fíjense lo que es un par de acción y reacción, y es muy importante. Un par de acción y reacción es cuando un objeto A hace una fuerza sobre un objeto B, entonces el objeto B hace la misma fuerza sobre el objeto A, y estas dos fuerzas son iguales, pero de signo contrario. ¿Está? Entonces, perdón, esta flechita está de más acá arriba, discúlpenme. Entonces, un par de acción y reacción siempre es sobre cuerpos diferentes. Es decir, cuando una acción es el objeto A sobre el B hace la misma fuerza contraria, la misma fuerza en dirección y sentido contrario sobre el objeto A. Pero no son un par de acción y reacción, pero son un par de acción y reacción, quiero decir. Nunca van a ir las dos juntas en la misma ley de Newton. Porque esta fuerza tiene que ir, cuando hagamos la ley de Newton, del objeto B. Porque en la ley de Newton del objeto B, miro toda la fuerza que el resto del universo hace sobre el objeto B. Y esta fuerza la voy a tener que tener en cuenta cuando haga la segunda ley de Newton del objeto A. Porque es una fuerza que hace B sobre A. Y solamente cuando haga la segunda ley de Newton del objeto A, que tengo que tener en cuenta esta fuerza que está acá. Esto es un par de acción y reacción. Entonces acá yo tengo cuatro fuerzas. Tengo cuatro fuerzas. Y son todas iguales, de sentidos diferentes, pero son todas iguales, pero por diferentes razones. Y vamos a ver eso. Por un lado, la fuerza que hace el hombre sobre el mástil y la que hace el mástil sobre el hombre son iguales y contrarias porque son un par de acción y reacción. La fuerza que hace el hombre sobre el piso del barco y la fuerza que hace el piso del barco sobre el hombre son iguales porque son un par de acción y reacción. Pero además, y fíjense esto, la fuerza que hace el hombre sobre el mástil y la fuerza que hace el mismo hombre sobre el piso del barco también son iguales o opuestas, pero no son un par de acción y reacción. ¿Qué son? Son dos fuerzas que van en la misma ley de Newton, en la ley de Newton de la persona. Perdón, creo que lo dije al revés. El velero que está acá. Lo digo de nuevo. Lo repito, lo digo de nuevo. La fuerza que hace el hombre sobre el mástil, o sea, sobre el velero, es una fuerza que hace para acá. Y la fuerza que hace el hombre sobre el piso, que es una fuerza que va para allá, estas dos fuerzas, repito, la fuerza que hace el hombre sobre el mástil, sobre el velero, y la fuerza que hace el hombre sobre el piso del velero, estas dos fuerzas son iguales y opuestas, pero no son un par de acción y reacción. Son dos fuerzas que las dos van en la segunda ley de Newton del objeto velero, y como el velero no se acelera, estas dos fuerzas, que son las únicas dos fuerzas que actúan sobre el velero, y las dos fuerzas las hace el hombre, una acá arriba y otra acá abajo, las dos fuerzas que actúan sobre el velero, como el velero no se acelera, por la segunda ley de Newton, son iguales y opuestas. Entonces acá tengo cuatro fuerzas, las cuatro son iguales, de diferentes sentidos
y de diferentes direcciones, pero son iguales en módulo y sentido. ¿Por qué? Porque hay dos de ellas que son un par de acción y reacción, otras dos que son un par de acción y reacción, pero por otro lado, esta es igual a esta por la segunda ley, no porque es un par de acción y reacción, y esta es igual a esta por la segunda ley, y no porque es un par de acción y reacción. Lo digo de nuevo. Tengo 4 fuerzas, algunas de ellas son iguales por un par de acción y reacción, y otras de ellas son iguales y opuestas, porque la segunda ley de Newton para ese objeto concreto me dice que ese objeto no se acelera. Entonces, toda esta complejidad está presente cuando hacemos la segunda ley de Newton y cuando nos planteamos cómo identificar las fuerzas que actúan sobre un objeto. Y entonces eso que yo les decía hace un ratito, cuando les planteaba en este decálogo, primero tenemos que definir claramente cuál es mi objeto de estudio y después tenemos que identificar claramente todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo que yo elegí y no sobre cualquier otro. Esto es bastante más útil de lo que parece a priori. ¿Tá? Como este ejemplo en el cual tengo 2 objetos solamente, un barco y una persona, pero que hay 4 fuerzas que están envueltas y tengo que identificar claramente qué es un par de acciones y reacción del otro, y por lo tanto uno del otro, por lo tanto no van en la misma ley de Newton. Y por otro lado, cuando aplico una ley de Newton para un cuerpo o para el otro, tengo que realmente ver las fuerzas que efectivamente actúan sobre el cuerpo, y si son iguales o opuestas, ese cuerpo no se acelera. O al revés, si el cuerpo no se acelera, es porque esas dos fuerzas son iguales y opuestas. Todo esto es lo que, de alguna forma, tenemos que ver con precisión, las sutilezas, que no es simplemente decir fuerza igual a masa por la aceleración y a cada fuerza tiene su reacción, es bastante más sutil de lo que uno puede decir de manera muy, muy rápida, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Acá Julieta pregunta, acá hay un par de preguntas que voy a ver si las contesté o no las contesté. Vamos a ver un poquito, porque esto, les voy a decir una cosa, bueno, está claro que Vincito no dejó ir a Enzo al baño, y después viene la pregunta de Juana, que dice, la persona está dentro del velero como formando parte del cuerpo, como si estuviera afuera empujando, lo movería. A ver, sí, si yo miro el objeto que proponía, creo que Matías, donde el objeto es las dos cosas juntas, velero más persona, en este objeto como un todo, no hay ninguna fuerza de afuera, y por eso naturalmente no se está moviendo. Ahora, sí, en lugar de tener la cosa así, en lugar de estar flotando en el agua, acá hubiera un muelle, y la persona en lugar de estar parada arriba del barco, estuviera parada arriba del muelle, efectivamente lo podría empujar, porque el muelle está fijo, y por lo tanto puede hacer una fuerza sobre el piso, y el piso por supuesto hace una fuerza igual sobre él, pero esta fuerza que está haciendo sobre el piso no está siendo hecha sobre el velero, como pasa aquí. O sea, si estoy en la situación en la cual la persona está en el velero, perdón, tenemos el velero, aquí no sé si se ve bien, tenemos el velero, acá hay un muelle, y la persona, bueno, no se rían de mi dibujo, por favor, la persona está empujando desde aquí. Si yo miro como objeto el velero, si mi objeto es el velero, hay una única fuerza que está actuando, que es la fuerza que hace la persona sobre el velero, que es esta que está acá. Pero la fuerza es la única fuerza que hace el hombre sobre el velero. Porque el hombre hace otra fuerza, pero le hace la fuerza sobre el piso. Cuando yo vaya a analizar el movimiento del piso, tendré que ver qué pasa si rompo o no rompo el piso con la fuerza que yo estoy haciendo aquí. Pero el hombre sobre el velero hace solamente esta fuerza que está acá. Y por lo tanto, el velero efectivamente se mueve. Porque recibe una única fuerza externa, la que hace la persona, y por lo tanto el velero se mueve. Entonces es diferente si la persona está dentro del velero, porque si la persona está dentro del velero, las dos fuerzas que hace el hombre en el mástil y en el piso, las dos fuerzas las hace sobre el velero. Y el velero, por lo tanto, no se mueve. La pregunta también que está haciendo de alguna forma Julieta, si la comprendo un poco mejor, dice, ¿por qué la fuerza que la persona le ejerce al piso del barco tiene la misma dirección que le ejerce al mástil? No comprendo bien eso.
Y esta es una parte un poquito más sutil todavía de la respuesta. Vamos a volver a la pregunta, que de alguna forma pueden estar haciéndose varios, de por qué estas cuatro fuerzas son iguales, y yo lo dije, hay dos que son pares de acción y reacción, y hay otras dos que son iguales, porque en realidad estamos aplicando la segunda ley de Newton. Pero uno podría hacerse la pregunta siguiente: ¿y por qué estas dos fuerzas son iguales? ¿No hay forma de que yo haga una fuerza diferente sobre el mástil y una fuerza diferente sobre el piso, y que por lo tanto la segunda ley de Newton tuviera una fuerza neta y por lo tanto el velero se moviera? Y la respuesta es bastante más sutil, y vamos a ver cómo englobamos todo esto con lo que estoy diciendo para ver un poquito cómo cerramos este ejemplo que estamos viendo. Para eso vamos a mirar primero lo que nos propuso Matías. Vamos a mirar el conjunto velero-persona. Y acá no hay ninguna duda de ningún tipo. Hay fuerzas internas, una cantidad, 4 fuerzas internas, 2 para un lado, 2 para el otro, pero no hay ninguna fuerza externa. Y por lo tanto, si yo miro a este objeto, no hay ninguna duda que si aplico la segunda ley de Newton al objeto velero más persona, ese objeto no se puede acelerar porque no hay fuerzas externas. Por lo tanto, la aceleración de todo el objeto es 0. Y si la aceleración de todo el objeto es 0, la aceleración de cada una de las partes también tiene que ser 0, porque si todo el objeto no se acelera, entonces las partes tampoco, ninguna de las partes se aceleran, salvo que una esté saltando dentro. Pero si está quieto el tipo haciendo fuerza sobre un descosido sobre el mástil y sobre el piso, nada se mueve. Y por lo tanto, si el conjunto no se mueve porque no hay fuerzas externas, cada una de las dos partes tampoco se pueden mover. Y si cada una de las dos partes tampoco se pueden mover, cuando yo aplique la segunda ley de Newton, veo que las dos fuerzas que hace el hombre sobre el velero, una sobre el mástil y otra sobre el piso, tienen que ser iguales y opuestas. Porque si no fueran iguales y opuestas, el velero se movería. Y no hay ninguna forma de explicar un movimiento de este velero, porque el objeto, globalmente, no tiene una fuerza neta que lo haga moverse. Santiago pregunta, ¿depende del sistema que se esté estudiando? Claro, por supuesto. Depende. Supongo, Santiago, que te referís, cuando decís sistema, te referís al objeto, a lo que yo llamo el objeto de estudio, que también podemos llamarle sistema, está perfecto. Sí, claro, tenemos que definir con mucha precisión cuál es el sistema que estamos estudiando, cuál es el objeto que estamos estudiando, para identificar claramente cuáles son las fuerzas que tengo que aplicar en la segunda ley de Newton y no inventar fuerzas que en realidad no se están ejerciendo sobre él, sino que él está ejerciendo sobre otros, eventualmente, que habría que hacerla cuando se haga la segunda ley de Newton del otro, pero no cuando haga la ley de Newton del objeto que yo estoy mirando en cada momento en particular. Por eso, vuelvo a insistir, esto, muchachos y muchachas, es el ABC, pero detrás de estas 6 pasitos que están acá, hay un mundo, que fue el mundo que dimos a lo largo de toda esta clase. Es decir, la precisión, la sutileza de definir el objeto de estudio es importante, no es una cuestión menor. La sutileza de identificar qué fuerzas actúan sobre el cuerpo que yo estoy estudiando y no sobre cualquier otra cosa, no es menor. Es importante no confundirnos. Identificar que estamos trabajando en una referencia inercial es fundamental, como lo hemos visto, y luego hacer el diagrama cuerpo libre para escribir la segunda ley y proyectar sobre las componentes. Vamos a ver que es una parte más operativa, que vamos a ir viendo, que lo van a ir viendo en el práctico a medida que vayan viendo los ejemplos, que vayamos viendo los ejemplos, pero es una parte menos conceptual, por decirlo de alguna forma, que estas 3 que están arriba, que son realmente fundamentales y que tenemos muchas chances de confundirnos, porque, bueno, resulta que es más complejo de lo que parece este asunto de las terceras leyes de Newton. Voy a hacer un ejemplo bastante más sencillo, ¿tá? Y me quedan 10 minutos. Voy a hacer un ejemplo bastante más sencillo, que es el de una persona que está empujando 2 cajas. También es un ejemplo típico, lo pueden encontrar en el libro, con ustedes, como yo les he dicho en el principio del curso, a los que eran mis alumnos al principio del curso, yo trato de seguir hasta los ejemplos que sean en el libro, para que ustedes, si no los entienden en la clase, vayan y repasen en el libro, cosa que de todas formas siempre tienen que hacer, aunque hayan entendido, porque siempre hay sutileza que se les puede escapar. Pero vamos a hacer este ejemplo de que en un piso sin ningún tipo de rozamiento, para no complicarnos, hay un señor que está empujando 2 cajas, una al lado de la otra. Entonces, una tiene una masa M1, otra tiene una masa M2, y acá hay un señor o una señora que está empujando las 2 cajas. ¿Tá?
no se rían de mis dibujos, por lo menos es un señor flaquito que está ahí, pero que tiene fuerza para empujar estas dos tremendas cajas aparentemente. Bien, entonces, la pregunta es si este señor, que la situación es diferente, él indudablemente, este señor, si lo analizamos, hace fuerza sobre las cajas y hace fuerza sobre el piso, porque si el piso fuera total y absolutamente liso, se resbalaría y por lo tanto no podría hacer absolutamente ninguna fuerza. Entonces vamos a suponer que el contacto de los zapatos del señor con el piso son suficientes para que se pueda agarrar y por lo tanto pueda hacerle una fuerza sobre el piso y el piso una fuerza igual y contraria al señor, pero que es suficiente como para que él pueda empujar las cajas. Y vamos a ver cómo es el movimiento de todo esto y la pregunta es si en definitiva, gracias a que tiene buenos zapatos, el hombre hace una fuerza neta, F, que hace el hombre sobre la caja 1, que es esta que está acá. Si el hombre hace una fuerza neta sobre la caja 1, gracias a que tiene un buen agarre, después si quieren vemos el sistema hombre con el piso y con la caja, pero por ahora vamos a decir que la fuerza que el hombre consigue hacer una fuerza neta, que es esta que está acá, sobre la caja 1, la pregunta es ¿a qué aceleración se comienzan? ¿Cuánto se aceleran estas dos cajas empujadas por esto que está aquí? Y acá vamos a ver que si no nos mareamos y seguimos el decálogo que yo les decía, este es un problema muy sencillo, pero vamos a hacerlo con precisión. Y acá podemos hacerlo de dos maneras diferentes. Una primera manera es decir, tomemos como objeto todo esto que está acá, porque después de todo supuestamente va empujando despacito y por lo tanto las cajas van moviéndose siempre una al lado de la otra, pegadito una al lado de la otra, así es como si todo esto fuera un único objeto. Esa parece ser la solución más sencilla, de mirar a todo esto como un objeto, ¿tá? Y ver entonces a qué aceleración se mueve, pero también quiero hacerlo algo un poquitito más complicado, que es ver a cada una de las dos masas de manera separada. Entonces vamos a ver primero a todo esto como un todo, suponiendo que la fricción entre las cajas y el piso es despreciable, ¿tá? Entonces, si vemos, primera opción, a mi objeto de estudio es el conjunto de M1 más M2, entonces vamos a hacer el decálogo. Primero, ¿cuál es el objeto? Todo esto que está acá. Segundo, ¿quiénes ejercen fuerza sobre ellos? Bueno, es un poquito más sutil, porque sobre ellos, si mi objeto de estudio lo pongo así, M1 más M2, es decir, lo pongo como un objeto único, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre él? Bien, hace fuerza el hombre, que esta fuerza la llamamos hombre sobre el objeto, sobre mi objeto de estudio, ¿tá? ¿Y quiénes más hacen fuerza? Hay dos fuerzas más que actúan sobre este objeto. Una es la fuerza que hace la Tierra, que es el peso de la caja, pero después lo vamos a ver con mucho detalle, esto que voy a contar ahora, pero también el piso hace una fuerza, lo que se llama normalmente la normal, y por eso se pone la letra N, hace una fuerza para arriba. Y como estas cajas ni se hunden ni salen volando para arriba, quiere decir que la aceleración en la dirección vertical necesariamente es cero. Si la aceleración en la dirección vertical es cero, quiere decir que estas dos fuerzas son iguales y contrarias. No son iguales y contrarias porque sean un par de acción y reacción, no, de ninguna forma. La normal es menos el peso porque la aceleración en el sentido vertical de estas dos cajas es cero. Y si no hay aceleración, las fuerzas en el sentido vertical tienen que ser de suma nula, y por lo tanto, por la segunda ley de Newton, la normal es igual al peso con el sentido contrario. Entonces, hay una única fuerza neta que actúa sobre el objeto, que es esta fuerza que está acá. Y por lo tanto, si aplico la segunda ley de Newton, tengo que vamos a ponerlo primero en sentido global. La segunda ley de Newton, para el objeto M1 más M2, me dice que la fuerza que hace el hombre sobre el objeto, más el peso del objeto, más la normal que hace el piso sobre el objeto, todo esto es igual a la masa del objeto, que cuando es la masa del objeto, si el objeto es la suma de los dos, la masa es la suma de las dos, todo esto es igual a la masa por la aceleración. Pero esto en un sistema de referencia inercial. Entonces, el paso que yo tengo que dar necesariamente es
definir, en este caso, un sistema de referencia que como simplemente en el plano pongo X y pongo Y. Simplemente es un sistema de referencia fijo, digamos, en relación al piso, fijo en relación a la Tierra, y entonces yo digo, en este sistema de referencia que es inercial, las tres fuerzas que actúan sobre el objeto, la que hace el hombre, la que hace la Tierra, el llamado peso, y la que hace el piso, el llamado la normal, estas tres fuerzas, vectorialmente sumadas, tienen que ser la masa total de mi objeto por la aceleración de este objeto en este sistema de referencia. Ahora vamos a proyectar. Y cuando proyectemos, al proyectar, la proyección en la dirección Y es muy fácil, no sé si se lee bien, creo que sí. La proyección en la dirección Y es muy fácil, simplemente me dice que el peso más la normal es, la componente Y del peso, o sea, el peso mismo, más la componente N de la componente Y de la normal, que vamos a llamar N mismo, esto es igual a 0. Porque en la dirección Y, en esta dirección que está acá, en la dirección Y, la aceleración es 0. El objeto se acelera solamente en la dirección X. ¿De acuerdo? O sea, la caja ni sale volando ni hunde el piso. Bien, entonces, si proyecto la segunda ley de Newton en la dirección Y, me dice que el peso más N es 0, o lo que es lo mismo, que el peso es menos N. Es decir, que la normal, en el sentido, si una es en el sentido positivo, N va a ser positivo y el peso va a ser negativo porque va en el sentido negativo de las Y. Y si proyecto en la dirección X, lo que me queda es que la fuerza que hace el hombre sobre el objeto conjunto es igual a M1 más M2 por la aceleración, que podría llamarle A sub X, pero simplemente como es la aceleración, le pongo simplemente A, para hacerlo más sencillo, y con esto resuelvo el valor de la aceleración. La aceleración es simplemente la fuerza que hace el hombre sobre las cajas dividido la suma de las masas. De esta forma encuentro cuánto es la aceleración a la que se mueve conjuntamente los dos objetos M1 y M2. Entonces simplemente apliqué la segunda ley de Newton a el objeto conjunto, M1 más M2, y la fuerza neta es esto más esto más esto. La dirección Y me da simplemente que la normal es opuesta al peso, y en la dirección X me da la aceleración, y que por lo tanto deduzco que la aceleración vale la fuerza que hace el hombre dividido en M1 más M2. Por alguna razón, no sé si la cámara se está cansando o qué, pero ya ahí enfoco bien. Bueno, espero bien. A ver si tengo algunas preguntas por ahí. Tengo algunas preguntas, alguien que volvió sobre el muelle, pero bueno, eso lo vemos después. Déjenme ver. Bien, después hay una pregunta que después vuelvo que hace Juanma Hernández sobre el muelle, después lo vemos después. Pero yo quiero volver a resolver este problema que está acá, pero ahora no aplicando la segunda ley de Newton a todo el objeto, sino aplicándola de manera separada a los objetos 1 y 2. ¿Está? Entonces, primero voy a hacer la segunda ley de Newton para el objeto 1, después voy a hacer la segunda ley de Newton para el objeto 2. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, y con esto terminamos la clase. Me voy a ir un poquito más de la una, pero en como máximo 10 minutos estamos terminando, ¿está? Por si tienen alguna cosa para hacer. Y aguanten, ¿quién era que tenía que aguantar para ir al baño? Que aguante 5 o 10 minutos más. Bien, entonces, vamos a aplicar la segunda ley de Newton para el objeto que tiene masa M1. Y vamos a ver qué fuerzas actúan sobre el objeto M1. Hay una que es evidente, que es la fuerza que hace el hombre sobre el objeto, esta que está acá. Otra que es el peso del objeto M1. Y otra que es la normal, que hace el piso sobre el objeto M1. Y acá voy a hacer una precisión. El peso acá no es igual al peso aquí, porque el peso aquí es el peso conjunto de las dos masas, mientras que el peso aquí es el peso solamente de esta masa. Y por lo tanto, la normal aquí, la normal que actúa del piso solamente sobre la masa M1, no es igual a esta normal que está aquí, por más que le puse la misma letra, sino que es diferente porque estamos hablando de objetos diferentes. Bien. Y esto, la suma, este es el diagrama de cuerpo libre, este es el objeto,
pongo también el sistema de referencia, inercial, etcétera, etcétera. Es decir, hago todo lo que tengo que hacer y escribo la segunda ley de Newton para este objeto. Naturalmente, en el sentido Y, ya sé que se anulan estas dos cosas porque no hay aceleración ni para arriba ni para abajo, entonces por lo tanto simplemente lo que sé es que en el sentido de las X, la fuerza que hace el hombre sobre el objeto es igual a m1 por la aceleración del objeto 1. ¿No? O sea, perdón, ¿está bien o está mal esto que estoy haciendo? Escucho comentarios, a ver si hay algo que está bien o está mal en lo que acabo de hacer. O sea, no, así no era. A ver, un valiente. Martina. ¿El objeto 1 no está en contacto con el objeto 2? Sí, entonces, ¿qué está pasando? ¿No hay una fuerza del objeto 1 en el objeto 2 y una reacción? O sea, un par de fuerzas ahí. Exactamente. Acá me faltó poner una fuerza. Hay un contacto entre el objeto 1 y el objeto 2, que cuando miraba como un único objeto M1 más M2, era una fuerza interna, no tenía que tenerla en cuenta. Pero cuando miro el objeto 1 de manera independiente, resulta que el objeto 2 hace una fuerza sobre el objeto 1. Y esa fuerza la tengo que tener en cuenta. ¿Cómo sé que es para acá? Y bueno, porque cuando analicemos el objeto 2, vamos a ver que el objeto 1 hace una fuerza para acá, en este sentido, para impulsar al objeto 2. Y por lo tanto, por acción y reacción, la fuerza que hace el objeto 2 sobre el objeto 1 viene para este otro lado. Entonces, la segunda ley de Newton no es tan sencilla como esto que está acá. Si la escribimos de manera completa, en el sentido de las X, tengo que decir que la fuerza que hace el hombre sobre el objeto, menos la fuerza que hace el objeto 2 sobre el objeto 1, si ya proyecto, es lo que me da la masa del objeto 1 por la aceleración del objeto 1. Es decir, proyectado, y ya hablando ya de los módulos directamente, ya que esta viene para este lado, si hablo de los módulos, el módulo de la fuerza que hace el hombre sobre el objeto menos la fuerza que hace el objeto 2 sobre el objeto 1, o sea, las dos fuerzas en el sentido horizontal, es lo que me da la masa de este objeto por la aceleración de este objeto. Esto es todo lo que puedo decir sobre la segunda ley de Newton para el objeto 1. Con esto no resolví el problema, porque conozco la fuerza que hace el hombre sobre el objeto, pero si quiero encontrar la aceleración, tengo que encontrar esta que está acá, que no la conozco. Entonces, perdón, si yo simplemente aplico la segunda ley de Newton al objeto 1, solamente eso no me permite resolver el problema, porque tengo esta incógnita, que no sé cuánto vale, y por lo tanto no puedo despejar esta incógnita que está acá. Voy a tener que hacer también la segunda ley de Newton para el objeto 2. Y si hago la segunda ley de Newton para el objeto 2, tengo que poner las fuerzas que actúan sobre el objeto 2. ¿Y quiénes hacen fuerzas sobre el objeto 2? Y ahora sí los escucho. Más allá, el peso del objeto 2, la normal del objeto sobre el objeto 2, ¿quiénes hacen fuerza? ¿Qué otros actores del universo hacen fuerza sobre el objeto 2? Los escucho. Sí, Martina. A ver, Martina. El objeto 1, y la pregunta sería si la persona está haciendo una fuerza sobre el objeto 2, pero me parece que no, porque no están en contacto. Entonces... Exactamente. Ese es el gran tema acá donde puede estar la confusión. El objeto 1 claramente hace una fuerza sobre el objeto 2, porque están en contacto. Pero el hombre no hace una fuerza sobre el objeto 2. El hombre hace una fuerza sobre el objeto 1, no sobre el objeto 2. El único que hace una fuerza sobre el objeto 2 es el objeto 1. Entonces, estas son las fuerzas que actúan sobre el objeto 2, las que actúan sobre el objeto, no cosas que andan en la vuelta. Sobre el objeto 2, solamente el objeto 1 hace fuerza, además de la Tierra y del piso. Y por lo tanto, cuando yo escribo la segunda ley de Newton en el sentido X, me da que F12 es igual a M2 por la aceleración del objeto 2. Esta es la segunda ley de Newton para el objeto 2. Y acá tampoco conozco esto que está acá. Pero ahora tengo dos ecuaciones con dos incógnitas.
Porque F2.1 es igual que F1.2 por acción y reacción. Y además, las dos aceleraciones, que yo acá puse como si fueran cosas diferentes, las dos aceleraciones en realidad son iguales, porque los dos objetos se mueven en la misma aceleración. Es decir, las incógnitas que tengo son, por un lado, la aceleración de los dos objetos, y por otro lado, F2.1 o F1.2, que son exactamente lo mismo. ¿Cómo resuelvo el problema? Hago simplemente la suma de estas dos ecuaciones que tengo acá. Si hago la suma miembro a miembro, tengo la fuerza que hace el hombre menos F2.1 más F1.2, que son iguales, y me da, si sumo estos dos lados, me da que la fuerza que hace el hombre sobre el objeto. Y del otro lado, ¿qué tengo? Del otro lado tengo M1 por la aceleración común, que vamos a llamar A, más M2 por la aceleración común, es decir, tengo M1 más M2 por la aceleración común. Es decir, sumando las dos ecuaciones de Newton de los dos objetos, tengo ¿qué cosa? La misma ecuación de Newton que tenía si hubiera tomado directamente a las dos masas juntas con un único objeto. Esta que está acá es idéntica a la que está acá. Esta que está acá la obtuve sumando la segunda ley de Newton para los dos objetos de manera separada. En estas leyes de Newton de manera separada me aparecía una fuerza incógnita, que es la fuerza interna del sistema. Cuando sumo, esa fuerza interna desaparece y lo que me queda solamente es la fuerza externa y la masa como un todo, que es lo que tengo expresado, acá arriba. ¿Está? Bien, ya estoy viendo que se nos fueron como 20 participantes, estamos en 43, así que me parece que es el momento de terminar aquí. Recibo gustosamente en mi mail comentarios sobre esta clase para no demorarlos más. El viernes seguimos, saquemos todos los aprendizajes, cualquier comentario que ustedes me hagan me va a servir muchísimo para tratar de mejorar la próxima clase. Así que les agradezco por la paciencia, les agradezco por el entusiasmo para poder para estar aquí. Vamos arriba, esto sigue, tenemos que seguir juntos. Así que espero comentarios y seguimos el viernes que viene a las 11:30. Hasta luego, me despido.